Sería, por mi parte, excesivamente osado intentar tratar de realizar una síntesis de lo que es la literatura del siglo XII. Primero porque la amplitud es enorme y segundo porque la producción también lo es. Sin embargo, yo voy a centrarme en un momento en una parte que consideramos fundamental, de una serie de obras que se convertirán en ejemplares por el impacto que tuvieron, por las traducciones que de ellas se realizaron y por lo que significaron. Porque con ella se construyó, se configuró lo que se denomina la imagen cortesana del mundo. Una imagen en la que se implicará la caballería y el amor, la caballería y la novela, y a partir de ese momento caminarán juntas caballería y novela hasta el siglo XXI, hasta nuestros días, con mayor o menor fortuna y con mayores o menores revisiones, pero el origen se encuentra precisamente en esos años, en los años 30, 40 y sobre todo a partir de los años 70 en la persona que podemos considerar el padre de esa creación, que es Quentin Central. Bien, pero vamos al punto que me interesa en este momento, que es centrarme en un autor de origen galés, Geoffrey de Monmouth. Geoffrey de Monmouth escribe una obra, La Historia Rerum Britanniae, es decir, la historia de los reyes de Bretaña, y la compone en latín precisamente para darle a su creación un toque de veracidad, para que sea creíble, porque es una crónica pretendidamente, y las crónicas deben escribirse evidentemente en latín. Su idea es enlazar el linaje de los reyes de Inglaterra, que él denomina reyes de Bretaña, claramente, con un personaje mítico, un antepasado mítico, originario de Troya, que se ve forzado a marcharse tras la destrucción de su ciudad y, igual que Eneas, viajará en un viaje magnífico, lentísimo, repleto de aventuras, hasta recabar en la isla de Britania, donde acabará convirtiéndose, creará el futuro reino de Bretaña y incluso le dará su nombre. Brutus creará la isla de Bretaña y perderá su originario topónimo, que era Albion. Bien, a partir de Brutus nos va dando todo el linaje, la genealogía de los diferentes reyes de Bretaña, hasta llegar a un momento concreto de la historia en la que Geoffrey se centra y da de forma más pormenorizada. Es el momento de la llegada del rey Arturo. Arturo es un personaje magnífico, en tanto cuanto ya nos da una imagen se le engendra de forma extraña. Además, se convertirá en un rey de una capacidad enorme que logrará someter a un número de reinos importantísimo. Se convierte, es el único que es capaz incluso de enfrentarse y derrotar al emperador de Roma. Y en su corte, eso es lo que nos interesa, en su corte se va a dibujar una imagen que es la que se pretendía tener precisamente en esa época, la imagen de la corte como centro cultural de la cortesanía. Bien, en la corte del rey Arturo, los caballeros se muestran con educación, se muestran corteses, saben comportarse, saben comer, persiguen las reglas, aprecian la cultura, aprecian los gestos y se rigen por el código del amor. El sometimiento a las mujeres, sometimiento a las damas. El amor cortés. Pero al mismo tiempo es importante ver cómo esos hombres se baten denodadamente, con fiereza, pero siempre con un código de comportamiento dentro de lo que es el mundo del torneo, los torneos y las justas, que serán celebérrimas en la corte del rey Arturo, y al mismo tiempo también se combaten con gran bravura dentro de lo que es la guerra, el combate real. Bien, esa imagen que nos va a crear Geoffrey de Monmouth, en la que nos da un rey que debería ser el rey imitable, un rey dechado de virtudes, que sin embargo tiene también sus defectos. La imagen de un rey que, como les digo, debería ser aún más perfecto de lo que es. Bien, a partir de la muerte de Arturo, evidentemente, se inicia la decadencia del mundo británico, hasta, eso sí, la llegada de la nueva dinastía que emparentará con Arturo,
que es la dinastía primero de Guillermo Conquistador, del cual es descendiente el rey Enrique II Plantagenet, que se va a presentar como un segundo Arturo, en el fondo, como una imagen diferente de una imagen cortesana del mundo, como aquel que defiende sus valores y lo va a hacer de forma permanente. No solo él, sino todo su entorno familiar, porque no podemos olvidar, y eso es indiscutible, que la literatura artúrica se halla, y por tanto el modelo de literatura cortés, se haya estrechamente ligado a la corte de los Plantagenet, por dos líneas, como después veremos. Bueno, como les decía, esa imagen de Geoffrey de Monmouth, un rey poderosísimo que es Arturo, una obra que se traducirá a diferentes lenguas, por ejemplo, utilizará para una parte de su historia el rey Alfonso X el Sabio, para la creación de la General Grande Historia, se va a traducir parcial, de una forma, una versión resumida, por ejemplo, al islandés, se va a revisar y a reescribir de nuevo e incorporar el relato de Geoffrey de Monmouth al inglés, a otras crónicas inglesas. Va a ser una obra que se va incluso a reescribir, a reutilizar durante el siglo XVI, en el momento del revival artúrico que después defenderá no solo Enrique VIII, sino también Isabel I de Inglaterra. Bueno, como os decía, esta obra, que es fundamental, servirá de base para una obra posterior, también creada en el entorno, en este caso, de la corte de Enrique II, que es el Román de Bruce de Was. Esa obra ya escrita en francés, en octosílabo pareado, que se convertirá precisamente en la forma de identificar un género nuevo que es el román. Was lo que hace es centrarse de nuevo o explicarnos el origen de la casa de los reyes ingleses, iniciar el relato con Bruto, pero lo hace en francés. Y eso es muy importante, porque ya lo que hace es ofrecernos la crónica de Geoffrey de Monmouth. Ya no es una crónica, sino que es un román, es un relato, una novela de ficción. Y ahí precisamente hay un momento muy interesante, porque a él, precisamente a Was, debemos la creación de un elemento mítico como es la tabla redonda. Was nos explicará qué es la tabla redonda y cómo se construye. Piensen, por ejemplo, que algo tan ficticio como la tabla redonda resultó muy importante. Porque, por ejemplo, Eduardo III de Inglaterra construyó una tabla redonda a imitación precisamente del rey Arturo, porque él se consideraba un descendiente, un imitador de ese mundo artúrico por sus conquistas especialmente, y también por su caballerosidad, por su forma de comportarse. Elaboró una tabla redonda que se encuentra actualmente en Winchester. Es una tabla enorme, magnífica, donde vemos a cada uno de los personajes de la leyenda artúrica. Pues como les decía, esa obra, el Román de Was, nos va a dar una forma, una configuración aún más profunda del rey Arturo. El rey Arturo ya es el protagonista de la obra, mucho más de lo que había sido en la obra de Geoffrey de Monmouth, y a partir de ese momento Arturo va a estar presente de forma permanente en lo que es la novela. Pocos años después, sabemos que hacia 1160 y poco, se iniciaría la producción de el gran escritor del momento, el gran renovador, aquel que va a abordar los temas más importantes y el debate en ese momento, que es Crétin de Troyes. Crétin de Troyes sabemos que su producción se sitúa en el ámbito de los Plantagenet, especialmente de las mujeres Plantagenet, que va a desarrollar su producción en Francia, evidentemente, y a él se debe la creación de los grandes mitos del mundo occidental. Él va a desarrollar los amores, el problema, que Crétin de Troyes desarrollará un tema famosísimo como es los amores de Lancelot y la reina Ginebra. De Lancelot seguro que había un relato anterior y corrían historias sobre el mismo, pero lo que va a hacer en ese caso Crétin de Troyes es ofrecernos una visión de un Lancelot joven que, prendadísimo de la reina Ginebra, se somete a él. Lo curioso del caso es que esta novela, el Lancelot,
o Le Chevalier de la Charrette, en la que el personaje incluso se somete al escarnio terrible de subir en una carreta, algo que es impensable para un caballero, puesto que era el vehículo en el que se utilizaba para transportar a los reos de muerte. Esa subirse en una carreta para conocer a dónde se dirige el rector de la reina Ginebra, dónde llevan a esta mujer, como digo, le va a dar título a la novela. Y sin embargo, en ese momento en el que se va a desarrollar un tema complejo, como es el amor adúltero entre entre Lancelot y Ginebra, Geoffrey de Monmouth, dejará esa obra inacabada. No quiere enfrentarse a esa obra. Una obra que le ha dado el tema, dice él, la duquesa de la señora de Campaña, una de las hijas, Plantagenet, le da una obra para que él reflexione sobre la misma, y no le acaba de convencer, la deja inacabada. Pero al mismo tiempo va a crearnos una obra también modélica, como es el Eret. El Eret es un debate también entre cómo conjugar el mundo de las armas, la caballería, la vida en los torneos, la vida de combate, la vida errante del caballero, que es consustancial para obtener no solo la fama, sino también en muchos casos ingresos, y el matrimonio. Y ese debate se va a ver en la obra precisamente del Eret Dínide, en la que él al final nos dará una conclusión feliz, puesto que es posible conjugar, dice él, el mundo de la caballería y el mundo del matrimonio si se sabe cómo llevar. Al mismo tiempo también del mismo tema se ocupará en una obra posterior que escribe de forma al mismo tiempo que el caballero de la carreta, el Lancelot, que es el Yvain, Le Chevalier Lion, donde también se produce la reflexión entre el matrimonio y el mundo de la caballería, en la vida del caballero, la vida de aquel que se lanza a la aventura porque quiere alcanzar algo más que su vida, quiere saber qué es lo que hay más allá y alcanzar fama y renombre. Es importante para un caballero conseguir ser reconocido, para después retornar a la corte del rey Arturo, que siempre está presente, y contar sus historias para que queden escritas y todo el mundo las conozca. Muchas veces estas historias nos cuenta que se guardan en el armario del castillo de Arturo, o bien en el armario de la biblioteca de Salisbury, nos contará después la prosa. Ahí se guarda toda la historia de los caballeros del rey Arturo. Ellos van, explican su historia, dan fe, prometen, juran ante los evangelios que es verdad lo que han dicho, y a partir de ese momento queda constancia de su relato. Pero además, que desde atrás es el creador de otra gran obra, una obra importantísima que dejó en sus inicios, que es el Grial. Él ofrece una visión, por primera vez aparece el tema del Grial, no como nosotros lo conocemos, sino que es el inicio, en la obra Perceval o Les Contes del Graal. Perceval, donde es un román de iniciación, donde nos cuentan cómo un caballero tiene que empezar a aprender en el mundo de la necesidad de saber conocer y saber estar en el mundo de la corte, porque de lo contrario no sabes formarte bien, te conviertes en un caballero que confunde cómo hacer el bien y puedes llegar incluso a cometer el homicidio. Y ese no conocer bien el mundo que corresponde a un caballero, el mundo del mundo cortesano, hace que Perceval no sea un caballero correcto. Tiene que ir aprendiendo, se irá equivocando y la obra quedará inacabada, evidentemente. Hay muchos factores que pueden explicarlo. La mayoría de los críticos opina que fue por la muerte de Quentin Saint-Troyes, que la dejó inacabada, pero introduce un tema muy importante que es el tema del Grial. El tema del Grial como elemento y un personaje que es el rey pescador, en el que se ha querido ver a Balduino de Jerusalén, el rey leproso, puesto que la obra está relacionada precisamente con el entorno de la casa de d'Anjou, y por lo tanto probablemente sería una visión de Felipe de Flandes. Nos contarían qué es lo que estaba pasando precisamente allí en Jerusalén, ese rey tuñido
ese rey que necesita la ayuda de los demás, ese rey que es un modelo en Tierra Santa. Bien, esos son todos los, creo yo, especialmente el que tendrá la obra de que tendrá como configuradora del universo cortesano es de vital importancia para comprenderlo. Piensen que, por ejemplo, a partir de ahí se van a realizar traducciones, versiones, reescrituras, etc. Y se va a convertir su obra, va a servir de base para lo que se considera el gran ciclo en prosa, que es el ciclo de la Vulgata, tomando las obras de Quetzalcoatl a las que se unirán otras obras, y a partir de ahí esas obras circularán en traducciones en inglés, en italiano, en portugués, en castellano, en alemán. Es decir, incluso en otras versiones se van a traducir también la obra de Quetzalcoatl directamente al alemán, pero también al islandés. Eso no debemos olvidarnos. Es decir, la cultura cortesana se va a proyectar incluso en una corte como es la corte noruega, para a partir de ese momento trascender e intentar transformarse. Es decir, se convierte el mundo de la caballería, del mundo cortesano, en un mundo que tiene que ser imitado. Y a partir de ese momento va a desarrollarse así. En ese entorno, también debemos tener en cuenta que desempeña un papel muy importante la literatura trovadoresca. A partir de la figura de Guillermo IX, duque de Aquitania, se va a crear una imagen, una forma de concebir el amor muy diferente, el amor cortés, que será el fundamento especialmente de esa literatura de la que estábamos hablando, y se irá desarrollando lentamente. Creo que una de las figuras que representa muy bien esta idea del caballero que adora las armas, el caballero que se mide en el torneo, el caballero que se bate valientemente, pero al mismo tiempo es un caballero que respeta las normas literarias, las normas cortesanas, que se mueve en el mundo, entre el mundo de la corte, el mundo literario, de la exquisitez y el durísimo mundo de la guerra, es un personaje como Bertrand de Bordes. Me hubiese gustado poder tener aquí a mi lado al profesor Tony Rossell y que él aquí representase la obra, pero como no lo tenemos, ya acabar esta pequeña síntesis con una de sus obras. Una recitación va a cantar una obra de Bertrand de Bordes que se llama Quand le temps de Pascua, donde lo que nos habla es del deseo de los caballeros por empezar, por combatir, por ir a la guerra cuando llega la Pascua. Ben plat logais temps de pascor, que fai foglias e flores venir, e plat mi canauig l'abautor, dels onzels que fan retentir, lor chan per lo boscage, e plat mi cambei per los prats, tendas de pavallons fermats, et ai gran alegrage, canvei per campagna rengats, cavaliers e cavals armats. Eus dic que tant no m'ha sabor, mangiar, ni beure, ni dormir, cum a canauig cridar a l'or, d'ambas les parts e cauig gruir, cavalls buits per l'ombratge, et auig cridar, aidats, e veicats per los fossats, paucs e grans per l'herbatge, e vei los morts que pels costats, an los troncons ablosendats. Bueno, aquí acabo yo esta pequeña síntesis con una pincelada muy reducida de lo que sería la literatura del siglo XII, pero sobre todo me ha interesado destacar esa idea de la imagen cortesana del mundo, esa idea de una literatura que configura una forma diferente de pensar de la que nosotros sin duda somos herederos. Muchas gracias.